Mariota. ¿Ya? Es un problema, digamos, puntual, pero que abre perspectivas de análisis mayores. ¿Ya? Luego de la exposición viene el espacio para preguntas, contrapreguntas, intervenciones, lo que sea. Acá este espacio es abierto para eso, así que siéntense con la confianza nomás de intervenir. Agradecemos entonces la disposición de Juan y estamos con la exposición. Gracias. Sí. Ya, como dijo Francisco, yo voy a abordar, voy a repetir el título, el paradigma estético-político, alguna reflexión en torno a la estética de lo representable. Voy a tiro sobre esto. Número 1. Sobre la destitución de lo bello. En su desarrollo, el pensamiento estético moderno ha considerado la transición de la analítica de lo bello a la analítica de lo sublime como un aspecto crucial para el fundamento teórico de la vanguardia artística. Si bien en Kant este aspecto reviste una importancia de peso, al distinguir las diferencias que existen entre una presentación formal y una presentación contraria afín en su forma, observamos que este paso, por decirlo de este modo, ya no remite a una conformidad afín en su forma. Se transforma más bien en una característica esencial de inadecuación de la imaginación a las ideas de la razón. El trabajo hegeliano sobre el fin del arte se enmarca en ese desfallecimiento que se inicia en ese ya no. La frase de Hölderlin, ya no queda más que las condiciones del tiempo y el espacio, remite a ese trabajo donde la verdad ya no se encuentra en un pensamiento sustancial sobre la naturaleza, en las configuraciones de una materia y una forma. Más bien se encuentran en el concepto que nos hacemos de ese tiempo y de ese espacio, es decir, en la reflexión conceptual en torno a nuestro espíritu como lo efectivamente real. Es por ello que si la obra ya no representa y ya no dice nada, es porque nuestra percepción del arte descansa desde el romanticismo en presuposiciones estrictamente inversas que definen no una escuela o una sensibilidad particular, sino un nuevo régimen del arte. Por ello encontramos que para el pensamiento estético contemporáneo, este episodio entre lo bello y lo sublime significa una escisión entre ambas estéticas, pues si bien en lo bello el placer por la forma se nos presenta acorde a la imaginación y en concordancia con la naturaleza, daremos cuenta que en lo sublime este se nos presenta como una incapacidad de la imaginación para presentar una idea de totalidad a la razón. Esta impotencia de la imaginación frente a la naturaleza desencadenada nos hace pasar del dominio de la estética al de la moral. Es un signo que recuerda a la razón su propia fuerza superior a la naturaleza y su destino de legisladora en el orden suprasensible. Esta diferencia entre lo bello y lo sublime será en cimiento de una tendencia que en la lectura de Rancière reviste bajo una misma nomenclatura a todo el régimen estético de las artes. Voy a hacer una pequeña digresión para afinar un poco más el concepto a qué se refiere con régimen estético de las artes. Rancière distingue tres nociones: régimen ético de las artes, régimen representativo y régimen estético. En la primera característica, ya iniciada en Platón, donde las imágenes tienen un cuidado, por decirlo de esa manera, netamente ético, donde se posibilita o no se posibilita representar. Es la clásica formulación platónica sobre si es posible o no representar ciertas cosas. Hay una prescripción netamente ética sobre ese punto. En el régimen representativo, que se opone precisamente al régimen ético y es inaugurado precisamente en la poética de Aristóteles, es donde se ordena esta especie de clausura de la imagen, ¿ya? Y donde de una u otra manera se deja representar ciertas situaciones, pero bajo un respectivo orden. Hay una lógica netamente de organización en las imágenes.
Ahora, lo que Rancière nos dice con régimen estético de la arte tiene que ver con un régimen netamente moderno. Para él, el régimen estético se inicia, bueno, el despunte lo hace precisamente Schiller con las cartas sobre la educación estética del hombre, él pone a Kant también ahí, y precisamente este régimen es donde existe una ambivalencia entre un arte, ya, entre dos políticas del arte, una que las vanguardias la van a asumir como una situación netamente del arte por el arte, y en otra situación van a ser asimiladas con un arte comprometido, un arte netamente militante. Bueno, sí. Por ejemplo, para presentar, o más bien para dar testimonio de un objeto sin forma, sin límites, las vanguardias producen lo que podríamos llamar una inversión del problema de la forma a lo informe. Esta inversión es lo que para Rancière termina reduciendo el universo de lo bello a un ámbito completamente sublime de la experiencia. Esta es la tarea realizada por Jean-François Lyotard, a través del retorno de lo sublime kantiano como un modo de sensibilidad artística que caracteriza a la modernidad. Sería esta característica fundamental lo que llama la atención a Rancière, anotando que, cita, algunos de nuestros contemporáneos han querido encontrar en la desproporción sublime la ruina del modelo representativo y la palabra clave de la modernidad. Fin de cita. Así, el giro desde lo bello a lo sublime tiene una razón concreta, que obedecería fundamentalmente a una discriminación radical que, según Rancière, Lyotard realiza al interior de la crítica del juicio. Por un lado, la estética de lo bello se mantendría en los cánones de las bellas artes, es decir, dentro del universo clásico de la crítica del juicio, del gusto y lo bello ideal. Pero la emergencia del nuevo público de las exposiciones y salones, ignorante de las reglas del arte y de los principios del gusto, socavaría tal universo de lo bello ideal, obligando, cito, a la crítica kantiana a elaborar unos monstruos conceptuales: universalidad sin concepto, finalidad sin fin o placer despojado de interés. Por otro lado, la estética de lo sublime se presenta como una ruptura entre la materialidad sensible del arte y la ley del concepto. Esto es lo que en definitiva traza, de manera concluyente, la tarea de las vanguardias plástica y musical: demostrar la existencia de lo no presentable. Por ejemplo, en la obra de Barnett Newman, Lyotard observa una relación del arte ya no mediada por las nociones de materia y forma, sino más bien con el tiempo. Pero este tiempo no es el tiempo de la historia que tiene por fin relatar un acontecimiento. Refiere más bien al tiempo del aquí y el ahora. El trabajo donde el propio pensamiento ha intentado constituir el instante, lo que sucede imprevisiblemente como un relámpago a través de la conciencia. El now de Newman, el now a secas, es desconocido para la conciencia que no puede constituirlo. El problema del tiempo se hace patente para Newman en cuanto acontece en el cuadro mismo, aquí y ahora. En el instante, cuando la conciencia se ve desamparada, destituida, cuando ella, cito, no logra pensar e incluso lo que olvida para constituirse a sí misma. El acontecimiento sucede como signo de interrogación antes de suceder como interrogación. Pero diremos enseguida que también es posible que no suceda nada, que falten palabras, los colores, las formas o los sonidos. Esta experiencia no dialógica también la encontramos en la pieza 4 minutos 33 segundos de John Cage. En esta obra, donde ningún instrumento es ejecutado, el silencio se vuelve contra sí mismo, contra su receptor. En Cage, nos dirá Lyotard, no hay silencio que no se deje oír como tal, y por lo tanto, que no haga algún ruido. Es en esta relación sin formalidad para la imaginación donde se trama una intimidad de una escucha inmóvil para el espectador. Esta miseria, cito, es aquella a la cual se enfrenta el pintor con la superficie.
el músico con la superficie sonora, el pensamiento con el desierto del pensamiento, etc. Al momento que ya no es tan efectiva la idea de una relación natural entre materia y forma, lo que las artes ponen en juego, sobre todo en pintura y música, no puede ser otra cosa que abordar la materia sin recurrir a los medios de presentación. Se trataría entonces, nos dirá por su parte Rancière, de enfrentarse a la alteridad misma de la materia sensible, de dar testimonio del acontecimiento mismo, de pensar ese otro, esa alteridad que se presenta, según Lyotard, como la presencia inacible e innegable de algo que es otro que el espíritu y que de tiempo en tiempo sucede. Si el carácter esencial de lo sublime en Kant se perfila como un sentimiento de inadecuación de su imaginación para presentar la idea de un todo, la operación de Lyotard consiste en invertir esta lógica y mostrar que ya no es la imaginación la que se ve impotente de entregar la idea de un todo a la razón. Es más bien la propia razón la que padece este sentimiento de angustia y de dependencia al aisteton. Lyotard lo resume así: el aisteton es un acontecimiento. El alma solo existe si éste la estimula. Cuando está ausente, ella se disipa en la nada de lo inanimado. La misión del arte, entonces, es dar cuenta de esta precariedad, en dar testimonio del desastre inminente y original de aquella dependencia que todo humano contrajo con un otro. El aistetoncito es entonces dos cosas en una: es pura materialidad y desde ahora podemos entender que la paradoja que ve Rancière en Lyotard radica en que la misión de las vanguardias contiene de la propia sociedad, una separación entre clases y que en definitiva es la distancia que se extiende entre dos, con una alteridad representada su peso de existencia. Finalmente, este exceso de presencia y carencia de realidad confluyen en un aspecto que redime al objeto representado, sustraído del juego de la presencia sobreestimada y la existencia minimizada, sustraído también de la deuda sobre la identidad de su enunciador. Para Rancière, esta oposición del relato simple hacia el simulacro comanda actualmente la valorización de la palabra del testigo. Por un lado se valora el relato simple que no hace arte, sino que solo se traduce en la experiencia de un individuo. Por otro, se valora el relato del testigo a través de la exigencia irrepresentable como un nuevo modo del arte. Es así que se convoca a un arte nuevo donde se le confía la tarea ya no de contar lo sucedido, sino más bien de dar testimonio de lo irrepresentable, marcando de este modo la pauta de lo que quiere hacer en las artes. Así es como para Rancière se establece una línea recta que va desde el cuadro negro de Malevich de 1915, ratificando la muerte de la figuración pictórica, hasta el film de la Shoah de Claude Lanzmann en 1985, que trata sobre lo irrepresentable de la exterminación. Es por ello que esta imposibilidad de emplear la ficción o de representar el acontecimiento como tal, cela una prohibición primordial que recae sobre el acontecimiento y sobre el arte moderno. Por ejemplo, se prohíbe representar el acontecimiento del exterminio judío precisamente porque se puede desprender un goce estético que resta importancia a un hecho de esa envergadura. En la obra The Sound of Silence del 2006, Alfredo Yard contextualiza una fotografía de Kevin Carter, en donde se registra la escena de un buitre acechando a una niña sudanesa famélica, gateando hacia un puesto de alimentos. Si bien es cierto, la fotografía le valió a Carter el premio Pulitzer, esto no fue impedimento para que se desatara un escándalo de proporciones y posteriormente el suicidio del fotógrafo. El punto es el siguiente:
cómo el fotógrafo no prefirió auxiliar a la niña en vez de registrar aquel instante. Para Rancière, la acusación de estetizar el horror es demasiado confortable. Ignora demasiado la compleja intrincación entre la intensidad estética de la situación de excepción, capturada por la mirada, y la preocupación estética o política por dar testimonio de una realidad que nadie se preocupa de ver. El problema estético, por tanto, no radica para Rancière en la elección de fórmulas apropiadas para embellecer realidades sórdidas o monstruosas. Es un asunto de sensibilidad ante la configuración de un espacio y al ritmo propio a un tiempo. Asunto de experiencias de las intensidades que llevan consigo ese espacio y ese tiempo. Otro ejemplo de aquello son esos 4 trozos de películas Arrebatado al infierno, del que nos habla George D.B. Huberman. Estas 4 imágenes tomadas por un miembro del Sonderkommando representan lo inimaginable para el pensamiento: la mecánica de exterminación de los prisioneros de Auschwitz. Pero en el registro fotográfico de las fosas de incineración al aire libre y las filas de mujeres desnudas acarreadas a las cámaras de gas, se encuentra aquello con lo cual la imagen se ofrece a otro como la huella visible de quienes vivieron esa realidad y de quienes arriesgaron su vida para que hilvanemos su historia. Por ello es que para refutar lo inimaginable, nos dice D.B. Huberman, cito, varios hombres se arriesgaron colectivamente a morir y, lo que es peor todavía, a sufrir la suerte reservada a ese tipo de tentativas. En el año 2001, Clément Cherou organiza en el Hotel de Sully de París una exposición llamada Memorias de Campo, fotografía de los campos de concentración y exterminación nazi, 1933-1999. Aquí se presentan, entre otras, estas 4 imágenes arrancadas de Auschwitz. El catálogo de la exposición contaba con el ensayo de D.B. Huberman, Imágenes pese a todo, el cual provocaría en L'État moderne, anota Rancière, 2 respuestas muy violentas por parte de Elisabeth Parnot y Gerard Bachmann. Cito. La primera, firmada por Elisabeth Parnot, utiliza el argumento clásico: esas imágenes eran intolerables porque eran demasiado reales. Al proyectar en nuestro presente el horror de Auschwitz, capturaban nuestra mirada e impedían toda distancia crítica. Pero la segunda, firmada por Gerard Bachmann, invertía el argumento. Esas imágenes y el comentario que las acompañaba eran intolerables porque mentían. Las 4 fotos no representan la realidad de la Shoah, por 3 razones. Primero, porque mostraban el exterminio de los judíos, porque no mostraban el exterminio de los judíos en las cámaras de gas. Segundo, porque lo real nunca es completamente soluble en lo visible. Y finalmente, porque en el corazón del acontecimiento de la Shoah hay un irrepresentable, algo que estructuralmente no puede ser fijado por una imagen. No hay imágenes de la Shoah. Con esta frase empieza el texto de la Croyant Photographie de Gerard Bachmann. Esta sentencia corresponde a una proscripción formal de lo irrepresentable que fija, a través del orden simbólico, lo real. Hablamos aquí de la ley del Talmud, la tradición de lo oral en pro del testimonio que se opone a las imágenes y prohíbe la representación de cualquier imagen del Holocausto. Es aquí donde el argumento de lo irrepresentable para Rancière juega entonces un doble juego. Por un lado, opone la voz del testigo a la mentira de la imagen, pero cuando la voz cesa, es la imagen del rostro sufriente la que se convierte en la evidencia visible de lo que los ojos del testigo han visto. La imagen visible del horror del exterminio.
La imagen sobreviene incluso en aquellos que declaraban imposible la imagen de aquellas mujeres enviadas a las cámaras de gas, pero que sin embargo ven en esas imágenes del film los rostros sufrientes, ya no poder hablar del recuerdo traumático de los campos de exterminio. Por ello que, para Rancière, cito, la diferencia de hecho no está en el contenido de la imagen, está simplemente en el hecho de que la primera es un testimonio voluntario, mientras que la segunda es un testimonio involuntario. Pero el testimonio involuntario tiene una virtud. La virtud del buen testigo es la de ser el que obedece simplemente al golpe doble de lo real, que horroriza, y la palabra del otro que obliga. Lo irrepresentable, por tanto, no significa la imposibilidad de usar la ficción para representar el exterminio. Al contrario, nos dice Rancière, porque todo es representable y nada separa la representación ficcional de la representación real, es que el problema de la representación del genocidio se plantea. Sin duda que para Claude Lanzmann, el problema no consiste en si se puede representar o no tal acontecimiento. El problema es saber más bien qué es lo que se quiere representar y qué modo de representación debe elegirse a tal fin. En efecto, si el problema no radica en la representación misma, sino en qué y cómo se representa, habría por tanto dos lógicas heterogéneas que transforman los problemas del reglaje de la distancia representativa en problemas de imposibilidad de la representación. Por ello, el reglaje de la representación obedece, por un lado, a una dependencia de lo visible con respecto a la palabra. Por otro, implica una relación entre saber y no saber. Y finalmente, cierto reglaje de la realidad. En suma, si el régimen representativo regula las relaciones entre la palabra y la imagen, se puede deducir que si existe lo irrepresentable es precisamente en este régimen. Cito. En efecto, los sujetos ya no están sometidos al reglaje representativo de lo visible de la palabra. Ya no están sometidos a la identificación del proceso de significación con la construcción de una historia. Se puede, si se quiere, resumir esto en la fórmula de Lyotard, que habla de un fallo del reglaje estable entre lo sensible y lo inteligible. Pero precisamente este fallo significa salir del universo representativo, es decir, de un universo que define criterios de irrepresentabilidad. Si hay un fallo de reglaje representativo, esto quiere decir, contrariando a Lyotard, que demostración y significación pueden juntarse hasta el infinito, que su punto de concordancia está en todas partes y en ninguna parte. Está en todas partes donde se puede hacer coincidir una identidad entre sentido y no sentido, con una identidad entre presencia y ausencia. La contradicción de Lyotard se encuentra para Rancière en que lo irrepresentable puede ser representado solo bajo una forma y un lenguaje determinado. En estricto rigor, Lyotard suprime por una parte la representación para luego permitir representar el acontecimiento excepcional, pero ahora solo bajo determinados criterios de representación, del cómo, qué y cómo se representa. El alegato de lo irrepresentable, nos dice Rancière, afirma que hay cosas que no pueden ser representadas sino en un cierto tipo de forma, por medio de un tipo de lenguaje propio de su excepcionalidad. Para Rancière, esta forma se encuentra vacía debido a que ella representa una idea contradictoria entre irrepresentable y representable. En efecto, esta idea expresa una promesa contradictoria, es decir, el deseo paradójico de que en el mismo régimen que suprime la conveniencia representativa de la forma respecto a los sujetos, aún existan formas propias que representen la singularidad de la excepción. La lógica irrepresentable en Lyotard se transforma en un nuevo reglaje de cosas que pueden y no pueden ser representadas, sino es bajo una especulación hiperbólica de lo irrepresentable. Cito: cómo este deseo se contradice en su principio, no puede cumplirse sino en una hiperbolización que, para asegurar la ecuación falaz
entre arte antirrepresentativo y arte de lo irrepresentable, pone a todo un régimen del arte bajo el signo del terror sagrado. Fin de cita. Si la teoría leotardiana de lo irrepresentable pretende denunciar el fracaso de los grandes ideales de la modernidad, el concepto inflacionista de lo irrepresentable cubre con un manto ético cualquier tipo de emancipación colectiva, produciendo un flaco favor a lo que se pretende salvar. Sería esta misma lógica contradictoria la que desplaza la ética en pos de una ética. La que desplaza la estética en pos de una ética. La dependencia ética de una deuda con un otro inconmensurable que se transforma en la hipérbole que la destruye. Tres, el desplazamiento ético y el repliegue político. Podemos decir desde ahora que existe en la teoría estética leotardiana un desplazamiento de la estética en pos de una ética. Es de este modo que para Rancière lo sublime no es otra cosa que el anuncio sacrificial de la ética en el campo estético. Así se anuncia, nos dirá Lyotard, el fin de una estética, la de lo bello, en nombre del destino final del espíritu, que es la libertad. Habría en el desplazamiento de lo estético cierta línea que parte en la recusación del arte hecha por Platón hasta la inversión leotardiana del campo estético hacia la ley moral. Esta lógica de inversión, de separar el modernismo artístico de la emancipación política, separarlo con el fin de conectarlo a otro relato histórico, es con el propósito de preservar el relato de una víctima absoluta, aquella con la cual se mantiene una deuda imposible de saldar y por lo tanto de olvidar. Sería este recuerdo de esta deuda contraída lo que nos mantiene cautivos con un otro, y cuyo olvido, nos dice, conduce a todas las catástrofes totalitarias y a todas las formas de estetización mercantil de la vida. Si bien en Hegel este pensamiento melancólico del ya no se nos presenta como una reinscripción de esas formas puras, en la medida que solo queda el tiempo y el espacio, para Lyotard el tema del fin del arte revela en otro plano la persistencia del tema de la retirada de la donación y la crisis de la estética. Si no hay tiempo, si el tiempo es concepto, solo hay arte por error, o más bien el momento del fin del arte coincide con el de la hegemonía del concepto. Detengámonos un momento en esto último. ¿A qué se llama exactamente crisis del arte? Nos dice Rancière. Si no es a la incapacidad que presentan ciertas artes, fundamentalmente las artes plásticas, las artes demasiado ricas, en resumen, de convertirse en artes escépticas. Un arte no escéptico es un arte sometido al peso de su propio pensamiento, obligado a la tarea interminable de manifestar ese pensamiento, de demostrarse a sí mismo, hasta llegar al punto de su propia supresión. Es un arte que no puede vivir de su contradicción, que no encuentra esa contradicción. Ese es el destino venturoso, desventurado de las artes de lo visible. Fin de cita. El giro ético de la estética es propiamente hablando una confusión ética. El arte moderno es en su totalidad la inscripción del desacuerdo sublime entre la mente y un poder sensible en exceso, un poder que lanza la mente a la confusión. Sabemos que esta confusión ha rondado a la estética como signo distintivo del régimen estético de las artes, desde Kant hasta nuestros días. Por ello, este principio de separación comprende la organización del lugar que le corresponde a lo visible y a lo decible. Pero esta distinción, organizada a partir de la oposición de conceptos, como el choque del Eisteddfod frente al sueño de la utopía modernista, se encuentra en estrecha relación con una división mucho más profunda, pues esta atañe a la división de clases.
Es por esto que para Rancière esta distinción de concepto es homónima a la distinción social. A la confusión o a la distinción estética se vinculan claramente apuestas que atañen al orden social y a sus transformaciones. De allí que el régimen estético no solo comprende una determinada política, sino que además comprende una específica metapolítica. Para Rancière, la metapolítica recarga tintas como aquel pensamiento que pretende, cito, terminar con el disenso político mediante un cambio de escena. Este cambio de escena de un sueño emancipatorio hacia una comunidad que anula la suspensión es lo que termina suprimiendo la heterogeneidad sensible de la obra, suprime el disenso político para restablecer en el orden sensible algo que la política de la utopía moderna no podrá realizar más que en el orden de la apariencia y de la forma. Este cambio de escena es un desplazamiento de una comunidad del sentir hacia una comunidad inspirada en la suspensión estética. Este desplazamiento es lo que termina reduciendo toda forma de dominación o emancipación a la globalidad de una catástrofe ontológica de la cual solo un Dios puede salvarnos. El giro ético leotardiano pretende finalmente que la comunidad política, aquella que se encuentra estructuralmente dividida respecto a sí misma, se transforme en una comunidad consensual, manteniendo a la par el cumplimiento efectivo de una teoría del tiempo y una destinación interna de su pureza. Con lo dicho hasta aquí, me parece oportuno zanjar este asunto de la siguiente manera. No hay una esencia del arte y no puede haberla porque lo que existe es una confusión estética, que es la imposibilidad de definir un arte por una esencia, una técnica o un medio propio. No existe un ideal o pureza del arte, porque lo que constituye al arte es inexcusablemente esta impureza propia de sus mezcolanzas. En concreto, no existe un terreno propio del arte, ya que no se intenta hacer un trabajo sobre el patrimonio de los programas oficiales de gobierno o las gestiones ministeriales de cultura. Lo que constituye al arte es más bien la extraterritorialidad, que es característico de su ambivalencia creativa. Los artistas no tienen un rol educativo en la sociedad, no entregan modelos a seguir o comportamientos a imitar. Por lo tanto, el arte no consiste en un trabajo que suture lo social, un trabajo en favor del orden consensual, al modo de un arte crítico que termina reproduciendo precisamente lo denunciado, el mismo mecanismo criticado. Y esto porque el arte político no pretende dar fármacos a los males que aqueja a la sociedad. Rancière dirá claramente que el artista político ya no se ocupa de la lucha contra la exclusión, sino más bien contra la dominación. Es de esta manera que se necesitan referentes creativos y no meras novedades, al modo de Lyotard, que impulsen interrupciones y que decanten en reconfiguraciones del territorio común. Se necesitan estos referentes que construyan un plexo de relaciones entre las actividades propias del arte y los datos sensibles. Se necesita hacer esto porque lo que vemos a diario es un proceso de despolitización que invisibiliza los datos sensibles de una parte de la comunidad que existe a través del disenso. Es esta reducción la que transforma una comunidad política en una comunidad ética, aquella que se encuentra unida a un único pueblo y que está destinado a diluir cualquier rasgo rebelde e incómodo del pensamiento, aquella que pone en escena una distribución nueva del espacio material y simbólico. Gracias. Ya, sí. Bueno, después de esta posición y también el ejercicio de cada uno que hicimos en la cabeza de retener, ¿cierto? Y queda abierto para preguntas, no solamente dirigida a Juan, puede ser
tiradas nomás, ¿cierto? Interrupciones también, irrupciones, ¿no? Algo que quieras decir, si es que les gusta, si les parece, lo hacen con confianza nomás, ¿no? Yo tengo hola, me llamo Pablo y mi pregunta, después de haber escuchado todo este planteamiento, sería una pregunta actual. Entonces, ¿cuáles serían como o cómo podríamos nosotros hoy en día construir un arte político que esencialmente no se sustraiga completamente a este sistema que quiere atacar, que quiere criticar, y que sirva también como lo que dice García a futuro también, por así decirlo, fabrique esta nostalgia que va a ser deshielada en el tiempo futuro, que hoy en día siente bases para que se desarrolle algo, porque obviamente no va a pasar, me imagino, de un momento a otro como ocurrió, por así decirlo, no sé, con el movimiento punk en el año 80, que se acabó muy rápido. ¿Cómo hacer que esa cosa que insiste constantemente en la historia emerja y pueda ser capturada por estos dispositivos artísticos, por las escuelas, tal vez, por las organizaciones extraterritoriales? ¿Cuál es la idea que usted puede hacer a partir de esto? De cómo organizar este cuento del arte político. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Uno de aquí me resulta. Dentro, claro, efectivamente, como señalaba adelante, tratar de retener algo. Dentro de la cita de Jacques Rancière, el hecho de señalar que efectivamente el arte no es político en sí por una expresión o por las formas que adquiere, porque si adquiere una forma está dentro del mismo orden de las formas y de la jerarquía. En consecuencia sería arte, o sea, sería político el arte por la distancia que toma esta forma. En consecuencia, no podríamos definir qué formas, qué distancias estarían tomando, pero sí podríamos olfatear que toma una distancia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo olfateamos que tiene esa distancia? ¿Cuál es la diferencia? Porque esa distancia es una experiencia estética. Entonces, ¿cómo podríamos no entender esta experiencia estética sino desde un psicología? Hay una pregunta bien intensa y Con respecto a lo que tú planteabas, lo que yo encuentro lo que yo veo en Rancière es precisamente un alejamiento de un arte crítico, en primer lugar. Precisamente porque el arte crítico lo que hizo durante mucho tiempo es precisamente mostrar los mecanismos de dominación a los dominados. Eso termina precisamente porque lo que se organiza ahí es una subjetividad donde se mide la capacidad de cualquiera de irrumpir en el espacio público. Me refiero a que el arte en sí mismo es una irrupción. El arte ya tiene una política, sí, el arte es político en sí mismo precisamente porque irrumpe y recorta lo real. ¿Para qué? Para reorganizar el territorio común, para hacer una reinscripción nueva del espacio material y simbólico. Bajo esa premisa habría que ver de qué manera Rancière ve en el régimen estético del arte dos modos de hacer arte muy palmarios. Por ejemplo, el arte por el arte, ya alejado de cualquier vínculo con lo social, y un arte comprometido, ¿no es cierto? Que precisamente tiene como por misión hacer esta especie de sutura y que cae muchas veces en una especie de contradicción a lo que pretende criticar, porque empieza criticando algo y termina haciendo precisamente lo criticado. Sí, claro, entonces
es parte ya del régimen consensual de la dominación. Y precisamente lo que nos manifiesta Rancière es esa distancia que existe, porque el arte en sí mismo es una reconfiguración nueva del espacio material simbólico. Es decir, no necesita de el Estado, de las organizaciones ministeriales o cualquier cosa donde se oriente y tenga un lugar específico. El arte no tiene un lugar específico donde tenga que precisamente irrumpir, ¿no es cierto? No se sabe dónde va a irrumpir precisamente por este tipo de mezcolanza que nos dice Rancière, y porque precisamente está ligado con una disensualidad innata que es parte de lo político. De cierta manera, claro, tiene que ver con la pregunta tuya con respecto a esta distancia, ¿no es cierto? Porque no quiere, Rancière lo que ve ahí no es inclinar la balanza a un arte por el arte o un arte crítico, sino que precisamente ve los cruces que existen entre ambas y ve esta experiencia estética, ¿ya? Que para él es el verdadero nombre de la modernidad. El concepto de la modernidad es confuso precisamente porque atraviesa desde obras tan diversas, desde, no sé, puede ser desde el torso del Belvedere hasta los tarros de sopa de Warhol, y los mete a todos en una misma escena, ¿ya? El régimen estético del arte lo que hace es precisamente mostrar esa especie de confusión estética, ¿ya? Que es parte del régimen estético del arte, pero precisamente lo muestra en diferentes facetas. En primer lugar, lo muestra en la literatura, en todo lo que el siglo XVIII, de la literatura Flaubert, Madame Bovary. Entonces ahí ve ciertos destellos de qué manera se está desplazando, hay un desplazamiento estético en ese ordenamiento del régimen representativo del arte. Esa distancia es la que se mantiene precisamente porque el régimen representativo no se opone a lo antiguo, precisamente lo integra. Hay una copresencia de tiempo. Y en esa dinámica nos va a decir donde no hay que dirimir estos antagonismos. Precisamente el régimen estético del arte vive con esta dicotomía, ¿no es cierto? Pero lo que hay que hacer es precisamente ver de que el arte en sí mismo tiene una carga política inmediata, que es de irrupción y de cambio de escena, ¿no es cierto? Y que se opone precisamente por esta reconfiguración al poder dominante, a la dominación. Bajo esa situación yo vería más o menos tu pregunta, pero no sé si va por ahí o no. Lo que pasa es que me hace, o sea, me suena un poco a que, claro, finalmente estamos hablando de desatar o desenredar, como en palabras de Nietzsche, los modos del lenguaje, entonces. Claro. Entonces, si la finalidad del arte, sobre todo en la modernidad, entre comillas, de vanguardia después, es desenredar y mostrar estos cruces, entonces estamos hablando de una finalidad no política en sí, sino más bien pedagógica. No. Lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa con el caso de Lyotard, desarmar esta madeja, como dices tú, es precisamente mostrar de que la escena lyotardiana vara en una escena netamente ética, donde se suprime y hay una despolitización. Hay una cierta distancia del arte con lo social. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa con Adorno. Adorno lo que dice el arte es político precisamente por la distancia que mantiene con lo social. La denuncia aquí de Rancière es precisamente ver de que en el régimen estético del arte están estas situaciones, ¿no es cierto?, totalmente contradictorias, pero lo que pasa es que Rancière no se va a una posición, ya precisamente porque se encausa en una
en reducir precisamente la acción del arte, es decir, una despolitización del arte. Y en esta escena lo que hace es mantener una crítica con el proceso crítico mismo, es decir, hacer una crítica de la crítica, una crítica, por ejemplo, a Adorno, con esta distancia, ¿no es cierto?, que mantiene el arte con lo social, y una crítica también a Lyotard con esta sustracción netamente política del arte, esta resistencia que mantiene el arte con lo social. Es decir, alejado, un arte escéptico, ¿no es cierto?, alejado de cualquier vínculo que pueda mantener el arte con la comunidad. Pero no, es decir, entregarse a la misión del arte como tal y tal cosa, ¿no es cierto? Como hablamos ahí, el arte no es una asistencia social en la comunidad. Lo que hace es precisamente desmontar esto y hacer una desterritorialización, ¿no es cierto?, de estos procesos, y mantener constantemente esta especie de este nuevo reparto de lo sensible, ¿no es cierto?, donde se estructuran nuevos campos material y simbólicamente. Eso es más o menos lo... Me llamo Carlos y quisiera saber algo sobre lo que es el arte comprometido. ¿Se puede ser que el arte no sea comprometido si vivimos en una sociedad? Que estamos dentro de esa sociedad. Que puede ser no comprometido por el hecho de irrumpir, no como dijeron de tenía por qué ser un educador, o los artistas de ser un educador. Claro, hay arte comprometido, evidentemente, y hay arte escéptico también, pues. Si vivimos dentro de esa sociedad, claro, no estamos exentos de esa sociedad, no estamos fuera de esa sociedad. Claro, totalmente. No, sí. El punto es que si seguimos la lectura de Rancière con respecto al arte comprometido que es encarnado precisamente en la teoría crítica, ¿no es cierto?, varamos precisamente en estas fórmulas que nos muestran una cierta pedagogía, una cierta manera, una inteligencia, ¿no es cierto?, que nos dice para dónde ir y qué es lo que debemos hacer. La experiencia estética, como nos decía aquí la otra pregunta aquí el compañero, era precisamente de que en esa distancia que mantiene el arte, ¿ya?, sino que mantenga una distancia con lo social, al modo de Adorno, ¿ya?, sino que precisamente el arte en sí mismo es político por esta irrupción, ¿no es cierto? No se necesita recargar las tintas bajo ningún pretexto pedagógico o un telos comunitario, ¿ya?, sino que es ver de qué manera el arte, con la posición netamente crítica del arte comprometido, ha varado precisamente en estas dicotomías donde denuncia y les muestra los procesos de ¿cómo se llama?, de dominación a los dominados, y termina sumergido en la misma dinámica de una lógica consensual de la dominación. Entonces se invierte la lógica. Un arte escéptico, ya nos podría decir Rancière, precisamente un arte alejado de cualquier posición política o social, ¿no? Mantiene una distancia con respecto a cualquier forma del arte en lo social. Entonces, en esas dos dicotomías,
se instaura estos cruces donde ve Rancière. No elige bando, lo que decía delante, no elige un bando a seguir. Precisamente hace la reflexión de ver cuáles son sus cruces. Eso no quiere decir de que no se moje el potito, por decirlo de alguna manera. Él ya viene de una experiencia de mayo de 68, él fue parte del Partido Comunista Francés, fue alumno de Althusser, y él habla desde adentro el problema, es decir, no es un aparecido que venga a dictarnos cátedra sobre qué hacer y no hacer, porque precisamente vio de qué manera, en este caso, la dinámica interna ¿ya? De la teoría crítica vara en esta contradicción, ¿no es cierto?, que pretende desatar el nudo y termina atándose los pies. Ese es básicamente el problema. Entonces, claro, ¿cómo no ser parte de lo social si nosotros somos parte de la sociedad? Y cómo no? Claro, lo que pasa es que si seguimos esa misma lógica, podemos también, no sé, pues, celebrar los horrores del Holocausto y muchas otras cosas más que se han visto bajo el nombre de lo social. Entonces eso es medio complicado. Hay una discusión ahí estamos conversando anteriormente, antes que comenzara. Y hay una discusión porque lo interesante de Rancière es que, por un lado, critica, como por decirlo así, por izquierda a la teoría crítica. ¿Ya? Y hay que preguntarse que hasta qué punto, o sea, hasta qué punto el diagnóstico y la crítica, la teoría crítica, por ejemplo, pensando el teatro Artaud, ¿cierto? O el efecto de distanciamiento de Bertolt Brecht, hasta qué punto, digamos, puede ayudar para pensar el momento actual, por decirlo así. A propósito que en la marcha, creo la semana pasada estudiantil, había como un lienzo, ¿cierto?, de estudiantes de arte, creo, así como, se me olvidó la figura, pero era algo así como apelando a la función del arte contra la mercancía. ¿Ya? Es decir, que sí tiene una función, como reafirmando, sí hay una función del arte, como creo crear humanos, y no objetos o mercancía. Entonces, la pregunta es que quizá habría que revisar, ¿cierto?, la lectura que hace frente a la vanguardia, ¿cierto? Porque lo que hizo el capitalismo con la vanguardia, eso se sabe, ¿cierto? Se articuló integrando, ¿no? O sea, y reproduce todas las formas, experiencias, y podéis ver combinando en un comercial, ¿cierto?, lo que antes era negativo ahora se transforma en reproducción sin negativa. Entonces, y quizás más aún por eso, no habría que algo así como retomar el impulso de la vanguardia. Ahora, lo interesante es que Rancière, y eso es lo interesante de su pensamiento, ¿cierto?, que está contra sacar cartas rápidas, ¿cierto? Está contra sacar cartas rápidas, tanto por ejemplo en la política, ¿cierto? En el tema político, así, por ejemplo, sacar la carta, digamos, marxista clásica del proletariado, ¿cierto?, como sujeto ya, entonces, como decir, bueno, que vuelva a la vanguardia, ¿cierto?, contra la absorción capitalista. A mí me gusta mucho ese Rancière, pero creo que, por ejemplo, hay que hacer matiz igual, porque ¿en qué sentido? Por ejemplo, algo más conocido, ¿cierto?, el efecto de distanciamiento de Bertolt Brecht en el teatro, ¿cierto? Como digamos, el espectador tiene que autodestruirse en la experiencia de transformarse en sujeto, ¿ya? Entonces, algo así es a contracorriente de toda la vida cotidiana del capitalismo, ¿ya? ¿Hasta qué punto, alterando esa posición, se rompe con esta lógica que misma critica Rancière, que es, bueno, nosotros explicamos, ¿cierto?, nosotros desenajenamos? Porque en el caso, por ejemplo, digo por el matiz, el efecto de Befremdung, de distanciamiento del teatro Brecht, precisamente es romper el modelo pedagógico, que entre un tipo que sabe o que va a enseñar a otro y les pone, ¿cierto? Digamos, la síntesis, la praxis la tiene que hacer precisamente
que ni siquiera es espectador, es otra cosa, ¿cierto? Podemos ser un espectador emancipado, tomando un título de libro raza. No sé cómo ve esto, frente a la posición del capitalismo, lo que hizo con la vanguardia, pero también, bueno, con esta cosa del lienzo, cómo dialogar con ese lienzo, ¿cierto?, en la calle. Y también cómo cubrirse de el vanguardismo quizás potencialmente totalizante, ¿ya? De yo te enseño, yo te libero, no sé, que está contra la igualdad de la inteligencia. Entonces, no sé si hay un arte. Sí, me gustaría hacer un comentario sobre esto que tú acabas de decir, que hay una clave, tal vez la podríamos tomar de un texto de Benjamin, de Walter Benjamin, que se llama El autor como productor, en el cual también se plantea de que la tarea del artista no solamente va a hacer una descripción de la realidad, sino que también lo que se pretende es intervenir sobre ella, sobre también cómo la creación misma de una obra de arte interviene sobre su proceso productivo como dispositivo industrial, ya hablando como tal. Creo que un ejemplo muy claro que podríamos tener de eso, de que se está trabajando incluso acá en Santiago, en el cine. Yo tengo amigos que están participando de la Escuela Popular de Cine que organiza el FECISO, por ejemplo, donde lo que se pretende un poco ahí, por lo que hemos comentado y por lo que yo asistido, es que, como lo dice este director chileno, José Luis Sepúlveda, que tiene un texto llamado contra la policía cinematográfica, contra la policía cinematográfica que hoy en día promueve el cine chileno como película en donde no sé, se hace una imagen bien alegórica sobre lo que es ser pobre en Chile, sobre los problemas sociales que atañen a la sociedad completamente. Jorge Sepúlveda lo traduce en una frase que dice: no es que el chileno hable mal y nosotros veamos típicamente como a los chilenos hablando mal en las películas, sino que nosotros hablamos mal de los chilenos. Acá hay un testimonio, la cámara se está fijando de una manera, la ficción que se está fijando en la cámara hace que nosotros nos formemos simbólicamente una imagen que aceptamos. Entonces, de alguna manera es un arte que deviene en términos de relación también en lo policial. No es capaz de captar esta fuga de lo real, que no es capaz de ser representado. Hay una película súper buena también, que sería bueno que se difundiera, que se llama Crónica de un comité, que le hicieron hace poco, en la cual se da el caso de Manuel Gutiérrez, por ejemplo, y es súper interesante lo que hacen con la cámara. Estos tipos van, se intrometen en la familia, se logra ver como una microfísica de cómo se van dando las problemáticas que hoy en día tiene una sociedad actual. Entonces, ahí yo creo que hay una cosa bien potente, ¿no? Hay una emergencia de una imagen que se fuga, que se está escapando y está siendo capturada por esta manera de trabajar el cine, que tiene que ver, que se acerca a una reinvención, a una revisión histórica del concepto de lo popular, que no solamente habla de una descripción de la realidad, porque el FECISO y la escuela no pretenden solamente describir la realidad tal como es, sino que también quieren intervenir en ella y intervenir sobre cómo se hace cine, básicamente, cómo se hace arte acá en Chile, en ese aspecto, porque la escuela, no sé si estarán, digamos, tan en esa, ¿cachai? Pero como que también es importante recalcar de que el trabajo no solamente, o el trabajo del arte político no solamente va a ser una cosa descriptiva, sino que también tiene que ser una cosa organizativa también, ¿sí? Que mueva, y de ahí tal vez pueda salir como podríamos recuperar esta fuerza de lo actual, ¿cachai? Que impulse y nos llene de ganas de seguir haciendo cosas, porque cuando ya se cae la repetición netamente estética del arte, esto se agota mucho. Los estilos de música, pasa mucho eso. Obviamente, no sé, nosotros podríamos seguir escuchando la misma música hace un par de tiempo y nos seguiría siendo repetitiva, pero por eso mismo mi pregunta igual era cómo logramos capturar esta emergencia, esta insistencia del pasado constantemente que está emergiendo y que pareciera ser que no va a terminar nunca, porque mientras haya este saldo, ¿cachai?, que está como en deuda, ¿cachai?, no veo que vaya a cesar. Entonces, la tarea del arte igual sería, o la tarea de un arte político que no devenga policial, sería en captar esta imagen y hacerla emerger, que ya no te diría así como, oye, este es el camino, así se hace, sino que lo que hace es interrumpir el flujo, o una interrupción concreta de la realidad.
En sí también, hace poco había tenido una conversación y un amigo. Disculpa, tú dices de que en este caso el pasado interrumpe lo real. O está constantemente insistiendo, porque la memoria no va mutando, su proceso de transmisión es móvil, es dinámica. Yo creo que no es algo estático. Claro, persiste de una manera no muy clara. Pero a lo que también quería acotar es que tal vez el arte político, o este arte como de la interrupción, me gustaría dar el ejemplo de Banksy, por ejemplo, no propone un sujeto como tal, como si lo hace la publicidad, por ejemplo. Nosotros podemos salir y vamos a estar llenos de imágenes que quieren regular los cuerpos. Ya sea, no sé, insistiéndonos que el cuerpo o el hombre y la mujer son de tal manera y se comportan de tal y tal manera. El arte político no vendría a suponer, yo creo, un sujeto en concreto, ¿no? No hay una predisposición de una construcción subjetiva concreta, sino que más bien hay una especie de interrupción a esta manera de construir las subjetividades. ¿Cachai, no? Por ejemplo, Banksy interviene publicidades, hace arte callejero de esa manera, aunque igual es problemático porque también, por ejemplo, hay obras de Banksy que se tasan en millones de dólares, entonces también el poder logra recapturar también de alguna manera esto. ¿Cachai, no? Es súper raro, por ejemplo, ver en una exposición un cuadro de Pollock, uno de Warhol y un Banksy. Entonces, es como... Son la hibridez, el capitalismo. Claro, Ahí había una... Gracias. Hola, soy Luna. Un poco a propósito de esta integración que hace el capitalismo respecto de la vanguardia o de las irrupciones y de la despolitización, que yo siento que es tremendamente creciente hoy en día, un poco... pensaba respecto de cómo el arte se va despolitizando también y va adoptando un poco este consumo también de imagen, de identidad, o por ejemplo, consumo del yo. Y siento que hoy en día está súper en boga esto de consumir la imagen, o consumir identidad, o consumir yo. Entonces, cómo desde lo estético aparecen estos patrones de una identidad que debe ser consumida y que debe ser apropiada, por ejemplo, como ahora habla Lipovetsky de la era del vacío, por ejemplo, de todo este consumo como espiritual, pero que raya más en lo estético más que en la apropiación en sí del ser. Y cómo eso también va rayando y va atomizando, va propiciando una descolectivización también, porque al final es consumirme a mí mismo y mejorarme yo en tanto soy un individuo y tengo que ser cada día mejor iluminado, pero solo, y sin una función tan social de esa iluminación espiritual, por así decirlo. Y también pensaba respecto de esta apropiación de las expresiones artísticas, en tanto, claro, todo el capitalismo captura estas irrupciones y las vuelve como algo aceptado, lo vuelve como vanguardia, y siento que hoy en día esto está súper en boga, y lo analizaba también desde estas marchas estudiantiles, por ejemplo, como hace 10, 15 años efectivamente marcaba un hito, en tanto era la vuelta de la voz luego de la dictadura, y era como volver a romper este miedo y esta represión. Sin embargo, siento que en todos estos 10 años de la llamada Revolución Pingüina, por ejemplo, se ha vuelto a naturalizar el hecho de las marchas, por ejemplo, y hoy en día ya no tiene el mismo impacto social porque están marchando otra vez, o lo hacen una vez semanalmente, y ya está un poco instalado en el discurso de este inconsciente colectivo de que los estudiantes marchan y de cuándo viene la próxima marcha, y de que es algo que es absolutamente natural. Entonces siento que esa expresión, por ejemplo, de descontento o de una forma política ha sido recapturada para ser naturalizada. Incluso ya hay muchos movimientos. Se enreda. Bueno, con respecto, disculpa, lo que decías tú, bueno, ahí está el espacio del arte, dentro de su ambivalencia y su mezcolanza, precisamente es crear estos nuevos escenarios, ¿cierto? Claro, y si bien es cierto, tú lo decías también muy bien, cuando ya una escena, cuando ya una irrupción lo toma el orden consensual, se hace parte de, ¿no es cierto?, hasta de los programas ministeriales de cultura, puede terminar a ese nivel esa irrupción, ¿no es cierto? Como lo fue también de cierta manera el movimiento estudiantil, fue retomado por el gobierno y de cierta manera fue neutralizado, entre comillas, ¿no es cierto? Por eso todas estas marchas para volver sobre el problema en cuestión, ¿no es cierto?
para retomar precisamente el aspecto político irruptorio y no transformarse en esta especie de despolitización del movimiento, ¿no es cierto?, estudiantil, donde cae en proclama netamente del Estado, de ciertos ministros que al parecer parece que fuese ideas de ellos y no de los estudiantes, todas las marchas y todas las inquietudes de los jóvenes. Lo que yo veo, y esto es como una especie de síntesis de lo que yo veo en el pensamiento de Rancière, más que esto, es que Rancière lo que hace es no cerrar ningún diálogo. Creo que quiero decir con eso, deja abierta ya, en este caso la aventura del pensamiento para que nuevos actores vengan a opinar y seguir hablando o discutiendo precisamente sobre estos aspectos. No cierra los discursos, eso me llama la atención. Y no lo cierra precisamente porque ya tiene un ejemplo totalmente bien en su juventud, cuando fue alumno de Althusser y fue parte del Partido Comunista Francés, de cómo se movían las cosas y de qué manera buscarle una política exterior al arte. Eso en definitiva era la crítica que a lo mejor le hacía, de cierta manera, Benjamin a Bertolt Brecht, ¿no es cierto? Sí. Y también Rancière, claro, le dice, pero ¿cómo podía estetizar si la estética ya es una política? Eso no se puede, es como un pleonasmo, ¿no es cierto? Forma sin contenido. Claro, ¿cómo buscarle una política externa a algo que ya en sí mismo es una política? La estética es política por esencia. No se puede pensar sin eso, sin el aspecto de irruptorio, ¿no es cierto?, de transformación y de configuración del espacio material y simbólico que hablamos. A la misma vez, creo yo que cuando, claro, Rancière no pretende cerrar temas ni nada, es precisamente porque también deja abierto el espacio hacia, por ejemplo, por eso que te preguntaba yo con respecto al pasado, de que a lo mejor era como, tú lo veías así como un tanto problemático. Hay un texto de Rancière que vuelve sobre el archivo obrero y sobre las cartas del obrero del siglo XIX, ¿no es cierto? La noche de los obreros. Y donde precisamente él, cuando está desatado en mayo del 68, en vez de salir a las calles a protestar y todo, lo que va a hacer precisamente hundirse en la biblioteca, así de simple, meterse en el archivo obrero, es decir, meterse en el pasado, ¿ya?, para dar una respuesta a lo que está aconteciendo en las calles. Ahí donde este tipo adquiere una lucidez tremenda, creo yo, y donde puede colegir estas dos situaciones. Un ejemplo de ello puede ser esta deriva que tiene con Platón, ¿no es cierto? De qué manera en el libro 2 de la política, de la Politeia, de la República de Platón, ve de que esta especie de ostracismo que se le hace a los fabuladores, ¿no es cierto?, en realidad es una proscripción política. No es que los artistas sean molestosos por esencia, sino que es porque llevan en sí mismo una política. Entonces el problema que ve ahí precisamente Rancière es que el problema democrático, ¿no es cierto?, de la poliatenencia es netamente un problema estético. ¿Te das cuenta? Porque es una... lo que hace el artista es precisamente un 2, no es un 1. Mantiene dos personalidades, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Tiene una doble identidad, ¿ya?
No se puede ser pedagogo, así como dicen, ni político en la polideal. No se puede hacer esto y hacer esto otro, sino que cada uno tiene un lugar determinado, ¿ya? Por el nacimiento, ¿ya? Por una situación que podríamos hablar actualmente que es de cuna, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a haber ahí en el mundo clásico, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar ahí con ese problema que ve Platón sobre el problema político? Es precisamente de que esta situación ya le da respuesta a él para ver de que en la modernidad el problema estético, ¿ya?, es netamente un problema político. Y en el aspecto clásico, el aspecto político es un aspecto estético. Esa es la inversión que hace. Esa es esa suerte de volver hacia el pasado, ¿no es cierto? Y retomar los textos olvidados, de cierta manera, o que algunos filósofos o pensadores han pasado por encima pero no han visto el problema. No se dieron cuenta de que era ese el problema que estaba ahí latente. Así que lo que hace es volver para responder ya de cierta manera lo que está aconteciendo. De suerte también lo que hace en mayo 68 es volver también para responder al problema coyuntural de su época. Así es donde de cierta manera Rancière enlaza, ¿no es cierto?, ¿ya?, y ve de que el régimen estético del arte no se opone a lo antiguo, ¿ya?, como si lo podía haber hecho el régimen representativo inaugurado con Aristóteles con respecto al régimen ético platónico, ¿no es cierto? Todos estos regímenes siguen y hay una siempre una vuelta que darle para mostrar de qué manera el término de lo moderno es precisamente ya con nombre verdadero el régimen estético del arte. Eso en definitiva es lo que nos está diciendo Rancière. El concepto de lo moderno está mal empleado porque junta un sinfín de situaciones ya y lo agrupa en un tiempo, ¿no es cierto? En cambio lo que hace Rancière es precisamente ver el problema de que es el verdadero nombre de la modernidad, es el régimen estético del arte, donde está esa contradicción, ¿no es cierto?, que vemos en literatura, que vemos en Madame Bovary, en Flaubert, que vemos en Kant, que vemos en Hegel, en Schelling, en Schiller, en las cartas sobre la educación estética, hasta en las piezas contemporáneas. Me llama la atención, hay una fotografía, sale en el texto en el Espectador Emancipado, donde en una protesta sobre ecología, pasa la marcha y hay una fotógrafa que saca justo la foto a un basurero, donde ya el basurero estaba rentado de basura, ¿ya?, y la basura estaba por todos lados. Hay una suerte de ¿cómo se llama?, de inconsistencia, ¿ya?, que es parte del régimen estético del arte. Ese es el punto que muestra Rancière, y donde también esa inconsistencia también se puede representar a través de una metapolítica estética, ¿ya?, que hablaba acá Rancière, que está en Adorno, está en Deleuze, está en Lyotard. Entonces habría que más o menos mostrar y hacer un trabajo más profundo de unir estos cabos y ver de qué manera estas situaciones confluyen, ¿no es cierto? Pero es esta situación abierta que se mantiene para que otros actores y para que nuevas voces hablen sobre esto. Es el punto donde me parece interesante tener presente con respecto al pensamiento de Rancière. Hola, buenas noches. Bueno, escuchar tu ponencia delante y hablabas de Rancière y la idea de esta editorialización del arte.
Y pensaba un poco, ahora lo que estaba escuchando en la dimensión más política, pero volviendo a la idea de la desterritorialización, ¿cómo concibe la construcción de un neto estético Rancière en un desterritorio? Un neto. O no lo concibe, porque es una salida posible, digamos, pero resulta complicado construir un neto sin territorio, digamos. Claro, claro, precisamente porque el ejemplo era con respecto a las proclamas vanguardistas, ¿no es cierto?, que tienen un territorio donde instalar la acción, ¿no es cierto?, y que por lo demás eso varan también en un aspecto netamente consensual que tiene un límite, un territorio preciso. En este caso son estas, no habla precisamente sobre eso, pero habla de ambivalencias. ¿Ya? Habría que tener en consideración a qué se refiere con esa ambivalencia del arte. Entonces, es un movimiento del arte, ¿ya?, que no se la juega en un territorio, por supuesto, porque es un aparecer de una escena que nadie se explicada, que aparece, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que habla con respecto a la parte de los sin parte. No se sabe dónde aparece lo político. Pone varios ejemplos, por ejemplo, el ejemplo que me llama la atención es de en Montgomery, una chica que se sienta en un bus donde solo podían ir gente caucásica blanca, y ella se sienta en un lugar que no le estaba permitido. ¿Qué es lo que hace? Instalarse en un lugar, ¿no es cierto? Se instala en un lugar que no le era permitido porque precisamente ella no tenía tanto porcentaje de sangre caucásica, entonces no podía estar ahí, ¿no? ¿Cuál es el movimiento que ve Rancière ahí? Ve precisamente de que eso se traslada, ¿no es cierto?, a un disenso netamente de toda la comunidad. ¿Y qué es lo que hace la comunidad? No toma más ese bus. ¿Y qué es lo que pasa? Si no toman el bus, hay una cuestión económica detrás. Entonces es una tensión, ¿ya?, sobre ese lugar. Eso es lo que podríamos ver, de que en esa tensión se dirime, ¿ya?, esta lógica del aspecto netamente político de una toma de posición, ¿ya?, donde ese lugar no estaba permitido, pero tú lo tomas igual. Y ahí se desata, en este caso, y se crea una escena. La escena política donde nadie iba a suponer de que la comunidad toda se opuso frente a este acto totalmente, derechamente discriminatorio. Y ahí hay un desplazamiento. Entonces, ese territorio es siempre un desplazamiento estético. Como versa el texto que leí, el desplazamiento estético político tiene que ver con ese desplazamiento que hace la estética ¿cómo se llama?, con respecto a estos tipos de situaciones netamente de lugares predeterminados, ya asumidos, y que claro, Rancière lo observa allá en la República de Platón, donde cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde, porque hay un mandato de nacimiento donde tú tienes que, si tu padre es agricultor, tú tienes que ser agricultor, no puedes ser poeta ni artista ni nada, por poner un ejemplo. Entonces yo lo vería como desde esa óptica, de ese tipo de ambivalencia ya netamente de la obra, ese tipo de mezcolanzas también que hablan, donde se define precisamente esa territorialización de la que no habla Rancière. Pero sigue siendo una